Hola, ¿qué tal? Esto es tu canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy vamos a hablar de el Espíritu Santo. Y bueno, principalmente por el tema de que hay iglesias que lo llaman como que es una fuerza de Dios, o como que no existe, o como que no sé, o sea, hay diferentes interpretaciones, pero vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a que es una persona que siente, que escucha, que ve, que llora, dice aún la escritura, y entonces vamos a hablar del Señor Espíritu Santo. Y nuestra escritura central el día de hoy es segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Padre bendito, le doy gracias por el privilegio, la oportunidad de poder compartir esta palabra, Señor Dios Todopoderoso. Como siempre, Padre bendito, yo me he ahondado, Señor, que no sea mi entendimiento ni mi conocimiento, Padre bendito, sino lo que el Señor Espíritu Santo quiere hablar. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad, porque Él nos guía a toda verdad, Señor Dios Todopoderoso. Pongo en sus manos a cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, Padre, para que haga una palabra de consolación a su corazón y una transformación en su vida. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hablando del Señor Espíritu Santo, de que es una persona, bueno, pues también existe una escritura. Vamos a ver Juan 16, en el versículo 1. Juan 16, versículo 1. Juan 16, versículo 1, perdón. Dice la palabra de Dios. Juan 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Y bueno, pues vemos que finalmente, para que pudieran entender, 16, dice: os echarán de las sinagogas, ya aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que hará el servicio a Dios, y estas cosas harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniera os acordéis de que yo se los había dicho esto, empero no se los dije al principio porque yo estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha venido a vuestro corazón. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, pues si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y bueno, versículo 7, vamos a ver en la versión, la Biblia de las Américas, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Entonces, y dice que él, cuando Él venga, nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Bueno, y aquí está introduciendo ya a la vida de los discípulos al Señor Espíritu Santo, que pues como lo vemos y lo hemos visto, en realidad desde el Antiguo Testamento podíamos verlo, pero todavía no había sido revelado el plan de Dios, y por lo tanto no había sido revelado el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Y bueno, la escritura con la que empezamos, que es Mateo, la escritura que empezamos, que es la de 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y aquí habla de la triunidad, habla de los tres, del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Y bueno, también para este tema hay textos relacionados que igual pueden consultar: Juan 15, 26, 27, Juan 14, 15, 18, Juan 14, 26, Juan 16, 12:15, Romanos 5:5, Mateo, que es 10, 19 y 20, que es el que vamos a leer en este momento. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de vuestro Padre que habita en vosotros. Entonces, dice el Señor que nosotros no tenemos que preocuparnos de cómo vamos a defender la fe, hacer apologética, sino que realmente el Señor Espíritu Santo nos va a decir las palabras que tengamos que decir. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Que el cristiano conozca al Espíritu Santo como Padre, que sepan como al Padre y al Hijo como persona, y sepan cuán vital es su labor y todo lo que Él hace por el creyente.
Que entendamos quién está a cargo de la iglesia en este planeta y quién cuida de nosotros. Que seamos obedientes a su voz y no contristemos, ya que Él habla en nosotros. Objetivos, bueno, que el cristiano conozca al Dios Espíritu Santo como persona. Ese es el primero. Y tenemos que saber qué es lo que hace y cómo nos guía. Hablaba yo que dice la escritura que Él nos guía toda verdad, y entonces Él es el que guía a la iglesia y Él es el consolador. Obviamente Él nos consola en nuestras aflicciones, en nuestras persecuciones, en nuestras luchas. Y bueno, para meditar, ¿conoce usted al Espíritu Santo? ¿Sabe quién es el Señor Espíritu Santo? ¿Es guiado por el Señor Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que realmente es guiado por el Espíritu Santo? Escucha su voz, reconoce su voz, sabe reconocer, porque también hay un espíritu de engaño, y el espíritu de engaño aparenta ser el Espíritu de Dios. Sabe reconocer cuando está contradiciendo la palabra y cuando está contradiciendo el propósito del Señor. ¿Sabe todo lo que el Espíritu Santo hace hoy en usted y por usted a cada momento? Yo creo que son preguntas que aparentemente pueden ser fáciles, aparentemente deberían de ser preguntas que cualquier cristiano debería de contestar, pero son preguntas que la verdad en la mayor parte del pueblo de Dios no sabría contestar. Bueno, el mensaje de hoy es: el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal como afirman pues la iglesia de los testigos de Jehová, no es una energía solamente. El Espíritu Santo es Dios, es una parte de la Trinidad, es como sus atributos como Dios, es que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, eterno, santo, etcétera, igual que Dios, y es el aliento de Dios. El Espíritu Santo es una persona, como ya lo hemos subrayado, debido a que la Biblia enseña claramente que Él piensa, siente y decide. Esto significa que Él tiene voluntad propia. Dirige a Felipe, vemos en el pasaje de Felipe con el etíope, eso lo vemos en el libro de los Hechos. Dirige a Pedro para que vaya a encontrarse con el emisario, con los emisarios de Cornelio. Prohíbe a Pablo predicar en Asia y acepta que lo haga en Macedonia, y escoge a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Entonces vemos una actividad continua y presente del Señor Espíritu Santo. Y bueno, si algo ha generado confusión en cuanto a la persona del Señor Espíritu Santo es el hecho de que Él no habla nunca de sí mismo. Su labor es darle la gloria al Padre. Entonces vemos que como el Señor Jesús, Él nunca se autonombró a sí mismo como Mesías, sino que Él venía principalmente a darle la gloria al Padre. Amén. Entonces vemos que en Juan 16:14 la palabra dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo... Entonces vemos que la palabra dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Entonces, en realidad, el Señor Espíritu Santo, lo que hace la obra del Espíritu Santo es glorificar al Padre y también glorificar al Hijo. La principal labor del Espíritu Santo es la de tener comunión con nosotros. El Padre está sentado en su trono en el cielo y el Hijo se encuentra sentado a su diestra. La voz de ambos es terrible para el oído humano. Cada vez que ambos hablaron en gloria, los hombres cayeron espantados, como muertos. La voz de ambos es terrible para el oído humano. Cada vez que ambos hablaron en gloria, los hombres cayeron espantados, como muertos. Si de alguna forma el cielo nos toca, nos abraza y nos habla, es a través de la voz del Señor Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en escrituras como el Salmo 18:13, en Job 37 del 1 al 5, en Isaías 6:5, en Apocalipsis 1 del 12 al 18 y en Juan 12, 27 al 30. El Espíritu Santo entonces es el encargado el día de hoy de la iglesia de Cristo. Ahora, a mí siempre me gusta hacer una pregunta. ¿Por qué? Un Dios que quiere una adoración exclusiva, absoluta, y que no acepta idolatrías, ¿por qué iba a dividirse en tres? Porque pues la gente no entiende que es el mismo Dios,
que Él hizo este plan desde el principio de ser tres personas, y Él obviamente siendo todopoderoso, Él la única compañía que necesitaba era la de sí mismo, puesto que Él se divide en tres y vemos que cada uno de los tres, de las tres personas de nuestro Dios, tiene autonomía e identidad propia. Muchos no entienden esta parte de la Trinidad y es algo tan sencillo que lo físico, vemos que el agua puede ser vapor, puede ser hielo o puede ser líquida, pero no deja de tener los mismos componentes, agua. Entonces, si algo físico, algo creado por Dios puede hacerlo, ¿por qué Dios, que todo lo puede, no va a poder ser tres personas al mismo tiempo? Y sin embargo, estar separadas. Vemos que en las nubes está el vapor de agua, vemos en el mar, en los lagos, el agua líquida, y vemos aún en la naturaleza, porque podemos verlo también en las cosas que ha creado el hombre, como los refrigeradores, ver hielo, pero vemos en los polos también en forma de hielo, y sin embargo conviven las tres formas continuamente y cada una es autónoma y sin embargo son una sola. Si el agua se evapora, se licúa, se hace agua otra vez y se hace líquida, y pasa a juntarse con la que es líquida. Si el agua que está sólida en hielo se derrite, pues pasa a ser igual a ser líquida. Si el agua se caliente, pasa a ser vapor, pero no deja de ser agua. Así Dios, si lo vemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, no dejan de ser. Y ahora, ¿por qué? Siendo un Dios que quiere una adoración exclusiva, se iba a dividir en tres. Bueno, pues la razón es sencilla. Dios, el Padre, no puede estar donde está el pecado. En el plan de Dios estaba la redención del hombre, pero la antigua forma de sacrificar animales era solamente para cubrir, para tapar, no para desaparecer. El Señor Jesús cargó en la cruz con los pecados de todos nosotros para que fueran Él el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Entonces, al tener Él que cargar con los pecados del mundo, como Dios el Padre no puede cargar con los pecados, se tuvo que separar del Hijo. Y de hecho, por eso el Hijo dice en sus últimos momentos: Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque una intimidad total, completa, que ha habido desde el inicio y hasta la eternidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en ese momento se tuvo que romper y dejar el Padre solo al Señor Jesús, porque el Padre no puede estar donde está el pecado, y el Señor Jesús no había pecado, pero Él cargó con el pecado de todos los hombres, pasados, presentes y futuros. Hombres pasados, presentes y futuros, y pecados pasados, presentes y futuros de cada hombre. Entonces, ese es el por qué en el plan de Dios había esa necesidad de separación. Y luego viene el punto: el Hijo es glorificado, es Rey, porque Él pudo estar dispuesto a dar la vida por cada uno de nosotros, y entonces Él resucita y llega a entronizarse con el Padre. Pero vemos al Espíritu Santo, y el Señor dijo: si yo no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. No iban a convivir los dos en la tierra, sino que el Señor Espíritu Santo, en el plan de Dios, tenía que continuar la obra que inició el Padre en el Antiguo Testamento y el Señor Jesús en su tiempo en la tierra. Entonces, el Señor Jesucristo es el que empieza en este momento a más bien, él está en el cielo, y el Señor Espíritu Santo se queda en la tierra para guiarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para aconsejarnos y para decirnos qué decir cuando tenemos que defender nuestra fe, nuestra posición. Entonces, ese es el por qué, porque también, obviamente, nosotros al ser perdonados por el Señor Jesucristo, no fue quitado el mal deseo, solamente los pecados que habíamos cometido, y nosotros seguimos pecando. Entonces, al seguir pecando, el Padre no puede estar en nosotros hasta que nosotros tengamos sean renovadas todas las cosas y estemos en la eternidad ya con ese cuerpo nuevo, esa nueva tierra. Entonces, el Señor Espíritu Santo hace la obra, continúa la obra del Señor Jesucristo en nosotros, y Él está con nosotros a pesar de que estamos en pecado, a pesar de que somos pecadores, porque no hay uno solo que no peque. No quiere decir que yo esté buscando el pecado, pero yo también sería un mentiroso si yo dijera que no peco, porque dice la Escritura: todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios. Todos han pecado y sus hechos son como inmundicias, dice en Isaías. Entonces dice todos.
Entonces no hay uno solo que no peque y entonces no puede decir alguien, atreverse a decir yo no peco. Por lo tanto, el Espíritu Santo es tan misericordioso que sigue con nosotros y nos sigue guiando aun cuando nosotros todavía caemos en pecado. Entonces, el Espíritu Santo hoy es el encargado de la iglesia del Señor Jesucristo. Es necesario que después de estudiar la salvación que veamos hacia la persona del Espíritu Santo, ya que Él es el encargado y responsable de cuidarnos. El Espíritu Santo vino como el tutor, es el nano que Dios nos pone principal, la nodriza que Dios nos pone para que nosotros seamos educados para cuando lleguemos al Padre. El Espíritu Santo viene entonces como tutor de los hijos de Dios. Él inspira las santas escrituras. Él crea todas las cosas en base a la palabra de Dios. Él engendró a Jesús en el vientre de María y Él también lo ungió para poder completar ese ministerio que tuvo el Señor Jesús en la tierra. Viene con poder en el día del Pentecostés para que hubiera un testimonio de que Él está, de que Él es, pero dice la Escritura que dichosos aquellos que ven, que sin creer ven. Quiere decir esto, que hoy no es necesario que haga esto. En ese momento era necesario para que se dieran cuenta de lo que habían hecho, para que entendieran el plan de las Escrituras, el plan de Dios desde el principio, y que Él estaba y había caído sobre la iglesia y que desde ese día nos guía, intercede por nosotros, nos revela las Escrituras, nos ayuda a orar, nos protege, nos perfecciona, nos llena de poder, nos fortalece, nos transforma y nos revela todas las cosas. Él es el encargado de todo. El solo hecho de que nuestro tutor y compañero sea una persona es maravilloso. No podemos sostener un diálogo con las piedras o con los árboles, aunque se ha demostrado que ellos nos escuchan, pero ellos no pueden platicar. Cuando nosotros tratamos viendo una planta, un árbol, florece muy hermoso, pero no puede platicar con nosotros, no puede hacerlo. Pero sin embargo, un diálogo es una plática entre dos personas y él habla. En cambio, nosotros al árbol no podemos, con el árbol no podemos conversar, pero nosotros podemos comprender, el Señor Espíritu Santo puede comprender nuestros problemas y ayudarnos, y nosotros podemos platicar con Él y Él nos permite ir en busca de su ayuda y entonces Él nos habla, pero es bien importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios. El solo hecho de que nuestro tutor y compañero sea una persona es maravilloso. No podemos sostener un diálogo con piedras o animales, es lo que hemos dicho. Entonces también la Biblia le llama el Paracletos. Jesús lo llama Consolador, que es la traducción de Paracletos. Es un título que tiene una connotación, no solamente el significado de consolador, sino que tiene una misericordia sin límites. La palabra tiene sus raíces en dos vocablos griegos que significan junto a uno y llamar. Paracletoi en griego y advocatus en latín. Etimológicamente esta palabra se origina en los tribunales de justicia, o sea, la ley y el derecho humano utilizó primero esta palabra paracleto, cuando el acusador presionaba fuertemente al acusado y éste no sabía cómo defenderse, miraba a su alrededor con la esperanza de hallar a alguien que lo ayudara. Si veía un rostro familiar de un amigo influyente, lo llamaba, de manera que su amigo se abría paso entre la multitud hasta situarse junto a él. Esto es el prototipo de lo que después pasó a ser un abogado. Desde aquel momento permanecía de pie con él y le ayudaba a ganar el pleito. Para esto fue enviado el Espíritu Santo a tu vida, para ayudarte a ganar. Dios nos ofrece primero la obra de su Hijo, pero después es necesaria la obra del Señor Espíritu Santo para vivir una vida de victoria sobre el desaliento, la derrota, la miseria de este mundo moderno. El Espíritu Santo es quien hace patente la victoria ganada por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo entonces debe ser nuestra relación con Él? El Espíritu Santo es la persona más hermosa, más preciosa y más amorosa en toda la faz de la tierra. Dios, el Hijo, no está en la tierra. Dios, el Padre, no está en la tierra. Ellos están en el mismo instante, en este mismo instante, en el trono de Dios en el cielo. Es Dios el Espíritu Santo quien vino y quien todavía está aquí haciendo su obra. Todos estamos unidos a Él, todos los hijos de Dios, en nuestro espíritu humano. Nuestro espíritu humano se conecta con el Espíritu Santo y desde dentro recibimos la dirección del Espíritu Santo. Si
Él es un ser divino, sí, es Dios y no lo entendemos. Entonces, al no entenderlo, lo estamos privando de la adoración que Él merece. Cuando nosotros aprendemos a tener una relación correcta con el Espíritu Santo, empezamos a entender lo que Él nos quiere decir y a caminar guiados por Él. Mantener esa correcta entonces relación con el Señor Espíritu Santo es vital. El Señor Jesús dejó a su iglesia en medio de un mundo en tinieblas, donde la mayoría de los caminos fueron plantados por la mentira. ¿Cómo podría el hombre hacer lo correcto y no cometer errores siendo engañado por el diablo sin la ayuda del Espíritu Santo? Esto lo podemos ver cuando los falsos dioses que tienen la gente que no es cristiana, sus ídolos, hacen milagros por obvias razones. El diablo también tiene poder y tiene que hacer milagros para que la gente le crea. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay un poder también contrario, y entonces el Señor sabía que no era suficiente que yo creyera en el Señor Jesús, porque a la larga, sin tener la presencia de Dios en mi vida, me iba a tirar al mundo otra vez, a ser peor y a hacer lo malo. Entonces necesitaba yo de un guía, de un Espíritu Santo. Por lo tanto, yo puedo afirmar sin temor a equivocarme que una iglesia de la hipergracia, una iglesia que no exhorta, consuela y edifica a su iglesia, que no los lleva por el camino correcto y les permite hacer lo que quieran, no tiene al Señor Espíritu Santo, porque no escuchan su voz, porque si la escucharan harían lo que el Señor Espíritu Santo enseña, lo que el Padre dijo y lo que el Señor Jesús dijo. Todos estamos unidos en Él, en nuestro espíritu humano, y desde adentro recibimos entonces la dirección de Él. Ajá. ¿Cómo podría el hombre hacer lo correcto y no cometer errores siendo engañado por el diablo? Ya lo dijimos. En este mundo es un campo de batalla, es un campo minado para el cristiano, y sin dirección estamos perdidos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Las minas se ponían en la guerra, en el paso del enemigo, para que al pisar estaban enterradas y al pisar explotaban. Entonces mataban a soldados sin necesidad de apuntarles al momento de que ellos iban avanzando en la guerra. Entonces nosotros sabemos que estamos en una guerra continua y nosotros estamos en un campo minado. Si el Señor Espíritu Santo no nos va guiando, nosotros pisamos una bomba y explota en nuestras manos. Y es cuando viene el problema, es cuando viene una situación, es cuando vienen las malas decisiones, es cuando vienen todas las cosas que nos desestabilizan, nos sacan y nos alejan obviamente de Dios. Cristo lo dejó para que siempre nos guíe la verdad doctrinal en cualquier decisión. Amén. Juan en el capítulo 16, versículo 13, uno antes del que acabamos de leer, dice la escritura: pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda verdad, lo que ya habíamos dicho, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y todo hará saber, y os hará saber lo que habrá de venir. Os hará saber lo que habrá de venir. Esto es bien importante. Muchos dicen hoy que ya no hay profetas. El saber lo que ha de venir es palabra profética. Entonces sí hay profetas que saben lo que ha de venir, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y no habla de su propia cuenta, sino habla todo lo que oye decir al Padre. Por lo tanto, hoy el Espíritu, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio de maestro, el ministerio pastoral y el apostólico son vigentes. El Espíritu Santo es quien nos llena de ánimo, de amor, de vida, fuerza para vivir. Él además nos provee de toda sabiduría. El Espíritu de Dios es el encargado de guiarnos a la madurez espiritual. El problema es que Él nos alena celosamente y es amoroso, sensible y santo. Si nosotros no atendemos su voz, lo más seguro es que Él se aleje de nosotros. Entonces, otra pregunta. Bueno, si existen los 5 ministerios, entonces ¿el apóstol es apóstol de Jesucristo? No. Requisito para poder ser apóstol de Jesucristo es haberle visto y haber escuchado su voz. O sea, cuando caminó en la tierra, le vieron. El apóstol Pablo lo ve y lo escucha cuando ya está resucitado, pero lo ve físicamente en la visión que tuvo. Entonces, ese era el requisito, y él fue el último. Pablo fue el último apóstol del Señor Jesucristo. Entonces los apóstoles de hoy dicen que el Espíritu Santo nos guía
y estábamos leyendo finalmente que es que él es el que nos guía a toda verdad. Entonces, y que Él nos va a hablar lo que ha de venir, dice la palabra. Entonces, Él nos guía a toda verdad, por lo tanto, los apóstoles que hoy existen no son del Señor Jesucristo, sino del Señor Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender también, dice la Escritura, que Dios puede perdonar cualquier pecado excepto el ofender, el apostatar, ir en contra, ofender al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le identifica con una paloma, una criatura inofensiva. ¿Por qué? Porque fue el símbolo que él utilizó. Una criatura inofensiva. Esta delicadez queda de manifiesto en las palabras del Señor Jesucristo, advirtiendo que no se le ofenda. La Biblia nunca dice que no contristemos al Padre o al Hijo. Sí lo dice acerca del Espíritu Santo. Nosotros hemos aprendido que aún el Señor Jesús y el Padre, cuando nos enojamos, cuando discutimos con ellos y nos entendemos que hicimos mal y nos arrepentimos, el Señor perdona. Pero Mateo 12, 31 y 32 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. O sea, que de los que estuvieron la noche del arresto del Señor Jesús y que dijeron cosas contra el Señor Jesús, si después se entendieron y se arrepintieron, fueron perdonados. Pero si no se arrepintieron, obviamente no. Pero al que hable, dice la palabra, contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, ni en este sistema de cosas, ni en la eternidad. El Espíritu Santo, entonces, tiene la capacidad de ser fuerte y poderoso. Sin embargo, su presencia es realmente suave, apacible, delicada, como una paloma en la mano de un niño. Él no puede hacer maldad y siempre procura guiarnos hacia la santidad. Si le hacemos caso, nuestra vida solo va a poder mejorar, ya que Él no vino a morder, a desgarrar, a matar, no vino a humillar, vino a salvar, a sanar y a vendar. No obstante, en muchas ocasiones el Espíritu Santo no recibe en nosotros el trato que merece y resulta lastimado. El no entender las tres personas de Dios hace que... Bueno, entonces, perdón por la interrupción. Estamos hablando de que a veces el Espíritu Santo no recibe el trato que merece y resulta lastimado. A Dios se le puede lastimar, pues obviamente no se le hacen heridas, pero al tener un corazón obviamente sensible, pues obviamente nuestras actitudes, nuestra forma de ser le dañan. Hay 4 cosas que cualquier creyente puede hacerle al Espíritu Santo en su trato con él. Al Espíritu de Dios se le puede resistir. Hechos 7:51, levantando nuestros argumentos y nuestro orgullo como una barrera para que no haga nada en nosotros. No aceptamos ser enseñados por él. Contristar, Efesios 4:30, haciéndole su estancia en nosotros y en nuestro hogar triste por nuestros pleitos o por nuestra rudeza. También se contrista cuando nos gusta pecar. Apagar, 1 Tesalonicenses 5:19, terminando con el fuego de Dios en nuestras vidas. Cada vez, cuando vez tras vez estamos haciendo esto y no le hacemos caso, vez tras vez dejamos de orar, no nos congregamos, no leemos la Biblia, no le adoramos, no lo ponemos en primer lugar y amamos más al mundo y a su pecado, la unción se va la presencia del Espíritu Santo, el don se apaga, se pierde el ministerio, luego ya no recordamos siquiera cómo era todo antes y dormimos espiritualmente. Y también lo podemos hacer enojar. Isaías 63:10, aquí Dios no nos abandona y nos deja de tener sus planes en nuestra vida, pero causamos tanto daño a su corazón y a su nombre que lo pagamos muy caro. Hay muchos creyentes que han vivido este tipo de juicio por no saber cuidar lo santo. Cuando llegamos a
a contristar, a resistir, a apagar o hacer enojar al Espíritu Santo y se apaga en nosotros. Vienen situaciones muy, muy fuertes y hemos vivido juicios parciales por esas acciones y muchas veces también llevamos por consecuencia a nuestras generaciones a recibir también parte de por la consecuencia de nuestros actos. Bueno, pues para terminar, solamente preguntas para meditar. ¿Comprende ahora que todo su éxito en el camino al cielo depende de una correcta relación con el Señor Espíritu Santo? ¿Cómo piensa establecer a partir de ahora una buena relación con Él? ¿Sabe ahora que si a usted se le dificulta orar, ayunar y entender la Biblia es porque necesita la ayuda de Él incluso para evangelizar? Tenemos que entender que son tres personas y no podemos ignorar ninguna de las tres. Claro, no se ponen celosos tampoco porque hablemos, pero tengo que entender que cuando yo tengo necesidad de un consejo paternal, de hablar con el Padre, es con el que me dirijo. Cuando yo necesito a un amigo, cuando yo necesito un abogado, cuando yo necesito un hermano, me dirijo al Hijo, al Señor Jesucristo. Y cuando yo necesito la sensibilidad, el amor, la ternura que podría yo encontrar en una madre, es en el Espíritu Santo. Y esto sin llegar a la apostasía de hablar como algunas iglesias lo han hecho, de hablar de la madre del Espíritu Santo. No es cierto. Dios creó al hombre y a la mujer. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es madre, no lo es. El Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, cuando fue creada la mujer, Él le dio de sus características a la mujer. Por lo tanto, precisamente nosotros cuando tenemos necesidad de esa ternura, de ese amor, de esa comprensión, pues a quien buscamos es al Señor Espíritu Santo. Entonces yo tengo que tener un entendimiento y una lógica cuando estoy orando y saber a quién le estoy orando y por qué le estoy orando y qué necesito en ese momento. Y como les digo, en ellos no hay celo ni envidia, y puedo platicar con cada uno o puedo platicar con los tres al mismo tiempo. Eso no tiene mayor problema, pero tengo que darle entendimiento también a lo que estoy orando, porque muchas veces estamos orando al Señor Jesucristo y terminamos diciendo en el nombre del Señor Jesucristo como una frase trillada. No es una frase religiosa ni trillada. Todo lo que yo oro y todo lo que yo hablo es en el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero si estoy hablando con mi Señor Jesucristo, no voy a decir en el nombre de mi Señor Jesucristo, sino en su nombre, Señor, es que oro todas estas cosas. Cuando le oro al Padre o al Espíritu Santo, sí le digo que es en el nombre del Señor Jesucristo, porque es en su nombre en quien va a ser respaldado lo que yo estoy orando. Pero tengo que darle lógica y entendimiento a mi oración y conocer a las tres personas y tener una intimidad con cada uno. Dios quiere que la intimidad no sea con Él en general, sino que Él también quiere que tengamos llevar más allá nuestra intimidad a una intimidad íntima con la Trinidad. Bueno, pues hasta aquí terminamos nuestra enseñanza de hoy del Espíritu Santo. Vamos a terminar dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esto. Padre, le doy gracias por la oportunidad y el privilegio, Señor bendito, de poder recibir, no solo de dar, de recibir, porque al mismo tiempo que doy, recibo, Padre, palabra para mi vida, para mi corazón. Gracias por el amor que nos tiene, porque podemos conocer a cada una de las personas de la Trinidad, pero podemos tener una relación continua 24/7, 365 días al año con nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo mejor de lo mejor, Señor bendito, que no necesito tener el tiempo de intimidad que yo tengo es con alguno de los tres o con los tres, Padre bendito, las tres personas de la Trinidad, pero en mi caminar, el orar en el Espíritu es ir en continuo con mi Señor Espíritu Santo, platicando, teniendo una relación, Señor bendito, y que Él me siga guiando en lo correcto, porque nos encontramos con tantas cosas al salir de casa, aún en casa a veces, Padre bendito, que vienen a querer ser tropiezo, y dice que la Escritura, que el que se sienta firme cuide de no caer. Por eso tenemos que cuidarnos mucho y tomarnos poderosamente de la mano de nuestro Señor Espíritu Santo. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y le doy toda la alabanza, Padre bendito, y gracias, Señor. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado por hoy. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana para seguir con estos temas. Y como siempre les pido que me regalen un like, que compartan para que otros también puedan recibir la bendición y que puedan regalarme un comentario en la caja de comentarios. Dios los bendiga. Nos vemos la semana próxima. Chao.